Entonces vamos a retomar donde nos hemos quedado para poder terminar esto. Y bueno, estábamos aquí, ¿no? En otra forma, viendo otra forma de cómo se crea la relación jurídico-tributaria, no más allá del hecho de recaer en el hecho generador, ¿no? Y de tener, y que es diferente, ¿no? Que no tiene una obligación de pago ni nada, sino que es más bien una relación que se crea en mérito a un desconocimiento de la norma, o a una solicitud o una necesidad de interpretación por parte del sujeto pasivo para que pueda programar pues, su actividad económica con consecuencias tributarias a futuro, ¿verdad? Porque el, bueno, nadie proyecta su actividad económica para un mes, para 6 meses, ¿no? Lo que haces es proyectar, ¿no? Tu actividad económica a futuro por un plazo muy largo, y para eso también calculas sus consecuencias tributarias y todas las obligaciones que vas a tener que cumplir. A veces entre estas no existe mucha claridad porque no es muy clara la norma tributaria, ¿no? A pesar de que la Constitución tiene que tributar, entonces se convierte en sujeto pasivo y observa también la normativa en cuanto a plazos, formas, horarios, periodos, los generadores, qué impuestos tienes que pagar, si, qué impuesto grava cuál actividad, ¿no? Entonces ahí se va complicando. Y un sujeto pasivo que no es estudiado ni en contabilidad, ni es experto tributario, ni es abogado, entonces difícilmente va a poder cumplir a cabalidad con sus normas, con sus obligaciones tributarias, ¿no? Y no es pues obligación contratarte un contador, tú deberías, o las normas tributarias deberían ser tan sencillas o tan comprensibles que cualquier sujeto pasivo debería poder cumplir con sus obligaciones tributarias sin necesidad de un contador o de un auxiliar, ¿verdad? Así que cuando yo me encuentre con algo como contribuyente, como sujeto pasivo, con una norma que no está muy clara, que definitivamente es oscura o es controvertida. Para mí, ¿verdad? Desde mi punto de vista, lo que tengo que hacer es elevar una consulta tributaria, pero de acuerdo a lo que me establece siempre la norma y el Código Tributario en sus artículos 115 al 120. Vamos a ver lo que señala la consulta tributaria. Aquí estábamos ahí. Entonces, este es. Ya está. 115. Y lo tenemos justo aquí. 115 al 120. Es un procedimiento especial, ¿no? Que dice, ¿quién puede presentar? Eso se refiere a la legitimidad. Quien tuviera un interés personal y directo podrá consultar sobre la aplicación y alcance de la disposición normativa correspondiente a una situación de hecho concreto, ¿no? Un interés personal y directo, ¿no? Y para mí la norma puede consultar, ¿verdad? Ese tener un interés personal y directo. Otra vez soy heredero, alguien que está dentro de un tercero responsable o tal vez un sustituto, ¿no? Entonces, eso es tener un interés personal y directo. Podrá consultar sobre la aplicación y alcance de disposiciones normativas correspondientes a una situación de hecho concreta. No se puede preguntar la interpretación general abierta de un artículo o de la normativa tributaria, sino que tenemos que plantear eh, cuál es el hecho concreto que nosotros queremos, al que queremos aplicar la normativa o que creemos que es oscuro o controvertido, ¿no? Entonces es una actividad con consecuencias tributarias que nosotros ya hemos ejercido. Eso es un hecho concreto, ¿verdad? Que ya sucedió y que yo lo voy a plantear ante la administración tributaria. Voy a decir, bueno, me ha sucedido esto y de acuerdo a mi criterio y a mi interpretación de la norma, me corresponde pagar esto o me corresponde no pagar, ¿verdad? ¿No? ¿Cuál es la interpretación de ustedes como administración? ¿No? Más o menos así va la consulta, ¿no? Y dice siempre que se trate de temas tributarios confusos y o controvertibles. Entonces no puede ser algo que esté expresamente establecido y que no tenga más conflicto, ¿verdad? Las normas claras no se consultan. No se formulará por escrito y deberá cumplir los requisitos que reglamentariamente se establecen. No existe consulta de manera verbal, ¿no? Hay que formalizarla en una carta o en un memorial. Cuando esta consulta no cumpla con los requisitos descritos en el respectivo reglamento, la administración tributaria no la admitirá, devolviéndola al consultante para que en términos de 10 días la complete. Y si no la completa en esos 10 días, será considerada como no presentada. Ahora, en 10 días hábiles o en 10 días, o en 10 días calendarios corridos. ¿Cómo hacemos? ¿No? No olvidemos que estamos, como les dije en la primera parte, también afectados o empapados por el derecho administrativo en cuanto bueno, desde el punto de vista en que estamos frente a la administración tributaria, ¿verdad? Y aquí rigen en los procesos que no son judiciales, que son ante esa misma administración, rigen los plazos administrativos. Y este es uno de esos procesos, ¿verdad? ¿Ante quién voy a consultar? Ante la administración, ¿no?
¿Quién me va a admitir o no? La administración. ¿Quién va a resolver? La administración, ¿verdad? No vamos a ir en ningún momento al Poder Judicial, ¿no? Entonces, ahí se aplica el procedimiento administrativo. ¿Qué dice el procedimiento administrativo en cuanto a los plazos? Señala que los plazos que son inferiores a 15 días se van a computar días hábiles. En este caso serían días hábiles, ¿verdad? Y los plazos mayores a 15 días van a computarse eh, días calendario o corridos, ¿no? Entonces, cuando eh, vean los plazos en la vía administrativa, tienen que tomar siempre en cuenta esa variante, ¿no? Ahora, cuando los vean en el Poder Judicial, en los juzgados, en los procesos, ¿no? Siempre son días hábiles, siempre y cuando no se señale lo contrario expresamente. Por ejemplo, la providencia puede decir en el plazo de 72 horas, o puede decir en el plazo de 5 días calendario, ¿no? Pero si no señala eso, entonces se entiende que son solamente días hábiles. Y, y hay otros que lo señala expresamente la ley 439 o el Código de Procedimiento Civil. Entonces, hay que estar siempre atentos a cómo se computan los plazos en una y en otra materia para poder asesorar de mejor manera, ¿no? Ahora sí, no he presentado bien mi consulta. Me han dicho que en 10 días subsane y no he subsanado, entonces se la va a tener como no presentar. ¿Cuáles son los requisitos para que una consulta sea admitida, ¿no? El artículo 14 del Decreto Supremo 27310 nos señala que la consulta deberá contener los siguientes requisitos mínimos: nombre o razón social del consultante, el nombre cuando sea una persona natural y razón social cuando sea una empresa o una persona jurídica debidamente constituida, personería y representación, ¿no? Si soy una persona natural y acompaño mi nombre, entonces también acompaño mi carnet de identidad y el NIP, ¿verdad? Que está a mi nombre y con mi carnet de identidad. Si estoy actuando en nombre de otra persona o en su caso en nombre de la empresa, entonces tengo que actuar por representación. Entonces voy a tener que señalar que me apersono al proceso de representación del señor o de la empresa XXX, ¿no? En mérito al poder eh, específico expedido al poder específico, a la escritura de poder específico número 100, quebrado 2020, expedido ante la Notaría de Fe Pública a cargo de la doctora o el doctor, ¿no? Si no acompaño esos documentos, si no acompaño ese testimonio original, entonces no me van a tener en cuenta como representante o no me van a tener como no cumplido el inciso B de este artículo 14. Luego el domicilio, la descripción del hecho, acto u operación concreta y real, ¿no? Entonces, la situación a la que yo quiero aplicar mi interpretación de la norma. Tengo que indicar cuál es esa situación concreta. Ahora, también la opinión fundada sobre la aplicación y alcance de la normativa tributaria confusa o controvertible, ¿no? Entonces, si para mí es confusa ya a la primera lectura controvertible y voy a hacer mi consulta tributaria, ¿cómo puedo, pues, dar una opinión fundada sobre la aplicación? Me están obligando a hacer prácticamente el ridículo por escrito, ¿verdad? Porque estoy confesando que no sé y que por favor me ayuden a interpretar o me señalen cómo se aplica, ¿verdad? Me dicen, ya te vamos a decir, pero primero dinos cómo crees vos, así, ¿no? Y si no dices cómo vos crees que es, entonces no te aceptamos. Pero si digo que no sé cómo se interpreta, cómo quieren que dé mi interpretación, pues tengo que exponer mi punto de vista erróneo, ¿no? Entonces, y otros requisitos que se fundan mediante resolución expresa, pero presente no hay otros. En cuanto a la presentación, plazo y respuesta, ¿no? Veremos que la consulta se presenta a la máxima autoridad ejecutiva de la administración tributaria, ¿no? ¿Cuáles son las administraciones tributarias? Impuestos nacionales. Entonces sería gerente regional o gerente nacional del Servicio de Impuestos Nacionales. También en la aduana nacional, entonces sería el gerente regional o nacional de la aduana nacional de Bolivia, lo propio, ¿verdad? También son administraciones tributarias, la gobernación, ¿verdad? En ese caso tendremos que dirigirnos ante la gobernadora o el gobernador, porque son las máximas autoridades. Y cuando estamos hablando de la administración tributaria municipal, entonces tenemos que dirigir nuestros escritos, solicitudes, memoriales al ejecutivo municipal, que sería el alcalde municipal del cercado de Cochabamba en este caso, ¿no? El, bueno, como señala la norma, la máxima autoridad ejecutiva de la administración, debiendo responderla dentro del plazo de 30 días, prorrogables a 30 días más, computables de la fecha de su admisión mediante resolución motivada, ¿no? Entonces tiene que explicar bien, ¿no? el, los fundamentos de la resolución. Eso se refiere con motivado, ¿verdad? Pero en eso de la motivación, el, casi, bueno, se puede decir que
la mayoría de las autoridades fallan en eso de motivar las resoluciones. Solamente se escribe una resolución sin mucho fundamento, ¿no? El incumplimiento del plazo fijado hará responsables a los funcionarios encargados de la absolución de la consulta, ¿no? Pero responsables en qué nivel, ¿no? Hay 4 tipos de responsabilidad, ¿verdad? Responsabilidad administrativa, responsabilidad disciplinaria, responsabilidad civil y responsabilidad penal, ¿no? Si les genera responsabilidad administrativa, les llamarán la atención por escrito, un apercibimiento, ¿no? Si reitera, le impondrán una multa, pero esto no tiene proporción con la afectación que se realiza al contribuyente, ¿verdad? Porque el contribuyente está siendo afectado en su patrimonio porque no sabe cómo va a, qué va a pagar, cómo va a pagar, en qué plazos va a pagar, y por eso ha mandado la consulta, ¿no? Pero hasta que me contesten, voy a seguir tal vez cumpliendo de mala manera y eso va a generar una fiscalización posterior, una determinación de deuda, ¿no? Y tener que apersonarme a otro proceso administrativo. Entonces no hay mucha proporción entre el, los efectos del incumplimiento del plazo de falta sobre la consulta y la pena en términos genéricos que le ponen con la responsabilidad pues, de ello. También señala que la presentación de la consulta no suspende el transcurso del plazo de los consultantes. Entonces, a pesar de que te parezca que está medio mal, ¿verdad? Y que por eso es consulta, igual tienes que pagar. Cuando llegue tu periodo y tu plazo, por ejemplo, del IVA, ¿no? Cada mes, de acuerdo a la terminación del NIT, sumando 13 números como plazo máximo, ¿no? RC IVA 3 meses, ¿no? IVA anual. Entonces, que yo esté consultando la aplicación de la norma a un caso determinado no tiene efectos suspensivos sobre los plazos, ¿no? Ni justifica de ninguna manera las obligaciones el incumplimiento de las obligaciones tributarias. Por lo que, a pesar de estar en consulta, aún tengo que cumplir con todas mis obligaciones materiales y formales. Y puede ser que 2 meses enteros no me contesten, ¿no? Pero cuando me contestan, digamos que ha pasado el plazo, ha pasado los 60 días, entonces esa respuesta tiene algo que se llama el efecto vinculante, ¿no? Y señala que la respuesta a la consulta tendrá efecto vinculante para la administración tributaria únicamente sobre el caso concreto consultado, siempre y cuando se hubieran alterado las circunstancias antecedentes y datos que la han motivado, ¿no? Entonces, estoy preguntando, ¿cómo se interpreta una norma, verdad? Y me dicen cómo se interpreta, pero me dicen, así se interpreta, pero solamente se usa para este caso en concreto que estás consultando. Si tú tienes otro caso igual, idéntico, pero no es este caso, entonces esta interpretación que hemos dado ya no vale, ¿no? Y el, entonces, para otro caso que se presente con las análogo con otro sujeto pasivo, pero las mismas condiciones, que tengo que hacer otra consulta. Y tal vez me contestan, ya no hay seguridad jurídica, se empieza a perder. ¿Por qué? ¿Qué pasa si en el otro caso concreto me contestan así con el sentido contrario y no como yo esperaba, como me habían contestado en el primer caso? No puedo ir y decir, pero si miren esta resolución que ustedes mismos han sacado, no se puede porque solo se aplica al caso concreto. Entonces, eso es un aspecto, ¿no? Y porque la norma no va a cambiar, ¿verdad? ¿Por qué tiene que cambiar la interpretación? ¿Por qué no se puede? Y ellos son los únicos que tienen la última voz en la interpretación y conocedores de la norma. Entonces, ¿por qué no vale la interpretación para otros casos también que tengan condiciones análogas? ¿Por qué pueden señalar, esto les abre la ventana a admitir un caso y rechazar el otro que sea igualito? Y luego admitir y luego rechazar, admitir y rechazar, ¿no? Entonces, el, afecta un poco a la seguridad jurídica que deberían tener los contribuyentes, ¿no? A la hora de programar su accionar económico con consecuencias tributarias. Y para colmo de males, señala en su última parte, este artículo 117, que si la administración tributaria cambiara el criterio, el efecto vinculante cesará a partir de la notificación con la resolución que revoque la respuesta. Entonces, a pesar de que ya no es general, es solamente para un caso concreto, ¿verdad? Pero
Esta respuesta, esta interpretación, es obligatorio de asumir para la administración tributaria solamente en el caso consultado y no así en los demás casos, ¿no? Y siempre y cuando no se hubieran alterado circunstancias, antecedentes y datos, ¿no? Ahora, más afecta a la seguridad jurídica cuando señala que si la administración cambia de criterio, el efecto vinculante cesará a partir de la notificación con la resolución. Entonces les he preguntado cómo se interpreta el artículo y esa era una interpretación, me han respondido, ¿verdad? He aplicado a ese solo caso concreto que se llama A, ¿no? Y después de un año o dos les ha dado la gana de interpretar de otra manera, ¿no? ¿Y qué dice? Si la administración tributaria cambia de criterio, el efecto vinculante cesará a partir de la notificación. Entonces me van a notificar, ¿no? el, me, me van a notificar con el cambio de criterio de la interpretación y desde que me notifiquen ya no va a tener este efecto vinculante para la administración. Entonces, el efecto vinculante quiere decir que es obligatorio, ¿no? Entonces, solo no tiene efecto, no es obligatorio de manera general, solo específica para un caso concreto y ya. Ni modo, ¿no? Pero, ¿por qué pues va a poder cambiar de criterio la administración tributaria? Es como decir, ya 2 más 2 es 4 y después te notifican, no, 2 más 2 había sido 5, viejo. Desde este momento, empecé a pensar que es 5 para toda tu actuación con consecuencias tributarias. Eso también afecta a la seguridad jurídica de los contribuyentes, ¿no? Y esto es para personas naturales, ¿no? Pero cuando las consultas se realicen de manera institucional, ¿no? Cuando se refiere a esta consulta a aspectos generales que incluyen a todos sus miembros, no tiene la respuesta a la consulta ningún efecto vinculante, ¿no? Así que no es obligatorio de cumplimiento, sino solamente es como un artículo orientador o informativo de la aplicación de las normas tributarias. Entonces, como ven, esta consulta tributaria, ¿no? Al final parecería solamente que es como un saludo a la bandera que no tiene ningún efecto sobre la administración, ¿no? Porque me dice, ya se hace así, no sé, si no sabes cómo se interpreta, pero ofrece tu interpretación. Después te dicen, no, no es como vos dices, es así, ¿no? Y después pasa un mes y te dice, no había sido como te he dicho hace rato, había sido así, ahora de nuevo. Y en cualquier momento puede pasar eso. Ahora, en cuanto a la improcedencia de la consulta, ¿no? Perdón, a la improcedencia de recursos, quiere decir que contra la respuesta que se recibe de la consulta no se puede apelar ni recurrir de casación en la vía judicial ni en la vía administrativa. Se puede plantear un recurso de alzada, un recurso jerárquico, porque contra esta respuesta, ¿no? Como señala el artículo 119, no procede recurso alguno. Entonces la ley cierra la posibilidad de apelar, recurrir o casar, ¿no? Alguna de estas resoluciones o de respuestas a las consultas. Así que solamente ofrecen una interpretación, ¿no? Pero luego pueden cambiar, ¿no? Y después pueden cambiar y después pueden cambiar, pero la parte nunca va a poder apelar o el contribuyente. Eso también está mal, ¿verdad? Es un exceso de parte de la administración. Ahora, no toda consulta puede ser admitida o declarada procedente, ¿no? Y tenemos en el artículo 120, el, cuando será declarada nula la consulta o cuando será nula la respuesta a la consulta cuando sea absuelta, ¿no? Entonces, cuando sobre la base de datos, información o documentos falsa o inexacta proporcionado por el consultante. Si no es una situación concreta existente, no existe ninguna, ninguna obligación, ningún efecto vinculante, ni crea ningún deber, ¿no?, de la administración de responder estas consultas, ¿no? Va a ser nula, ¿no? Y por consiguiente no se va a absolver la consulta porque no trata de un caso concreto, ¿no? Luego por haber infraccionado la norma y también va a ser eh, nula, ¿no?, cuando sea absuelta por autoridades que no gozan de jurisdicción y competencia para absolver estas consultas, ¿no? Entonces no cualquier funcionario de la administración tributaria puede absolverlas, pero el que sí pueda tiene que tener la atribución específica, ¿no?, y el ámbito de trabajo, de jurisdicción, si le quiere llamar, ¿no?, para poder absolver con las consultas tributarias, ¿no? Y está luego el procedimiento
el, que bueno, como ven, entonces la consulta es un procedimiento especial, pero es muy informal, pues no me da ninguna seguridad jurídica, ¿verdad? Porque el- no hay un efecto vinculante ni una permanencia de la interpretación. Pueden interpretar ahorita de una manera, el mismo artículo luego de otra, ¿no? De aquí a 6 meses de otra manera, y eso hace variar al accionar económico de los contribuyentes, ¿no? O de plano, tal vez se tardan los 60 días en contestarme, incluso más. Lo único que van a hacer va a ser llamarles la atención como responsabilidad disciplinaria, ¿no? Y por último, la última forma de crear la obligación, la relación jurídico-tributaria, es la acción de repetición, ¿no? Y la repetición es lo que pueden usar los sujetos pasivos para reclamar a la administración tributaria la restitución de pagos individuos o en exceso efectuados por cualquier concepto tributario, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la administración tributaria o impuestos, la alcaldía, la gobernación, me debe porque yo como sujeto pasivo, ¿no? He pagado de manera indebida o he pagado en exceso algún concepto tributario. Por ejemplo, al momento de declarar mi IVA, me he confundido en el monto de ventas y en vez de ponerle 1.500, le he puesto 15.000, pues se me ha ido un cerito, ¿no? Entonces me va a generar una deuda, una obligación tributaria mucho más grande. Pero tal vez tenía la liquidez para cubrirla y he pagado, ¿verdad? He pagado de mala manera, de manera, bueno, no indebida, pero sí en exceso. Entonces, por ese pago en exceso me corresponde que la administración, hacer la acción de repetición, ¿no? Que es pedir a la administración tributaria que me devuelva lo que he pagado. Porque no, ese pago no correspondía, pero no es que te va a devolver en dinero, ¿no? Vamos a eh, ver que la administración tributaria nunca devuelve dinero, sino que lo único que devuelve son los certificados que quieren decir que no tienen un valor y para lo único que vale ese monto es para hacer reducir o para pagar otras obligaciones tributarias que surgen, ¿no? Entonces, por ejemplo, pagado en exceso, como les digo, 1.000 bolivianos o 2.000 bolivianos, no voy a tramitar, voy a hacer mención de repetición, va a salir la resolución procedente, pero no me van a devolver en dinero esa plata, sino que lo único que va a pasar es que voy a poder hacer descontar de impuestos de nuevos impuestos que surgen. Por ejemplo, va a surgir el pago al impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, ¿no? Agarro esa mi resolución y todo y hago el trámite pertinente para que se tome en cuenta eso como pago eh, a cuenta de que no terminado. Entonces, solamente para eso sirve, ¿no? Nunca van a obtener dinero de vuelta, ¿no? Y ese es el pago en exceso, ¿no? Pero el pago indebido es pagar algo que no debía pagar, ¿no? Como por ejemplo, todos saben que se declara al mes cumplido o al mes siguiente, ¿verdad? Septiembre se declara en octubre, octubre se declara en noviembre, noviembre se declara en diciembre y así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me he inscrito en octubre, he facturado en octubre y como he facturado, en el mismo octubre me he ido a llenar la declaración. Ese es un pago. Y encima lo he pagado, ¿verdad? Esto es un pago indebido, ¿no? Y se ha ido volando. Ese es un pago indebido porque no tenía razón de ser, ¿no? No es como un pago en exceso que está bien identificada la obligación, solo que está mal determinado el monto, ¿no? Pero el pago indebido es algo que no debía haber generado obligación tributaria nunca, ¿no? Y así terminamos lo que es la lección de la relación jurídico-tributaria y las maneras que surgen, ¿no? Y si tienen alguna consulta, duda o comentario o experiencia, entonces eh, ahora es el momento de plantear. Entonces, si no y está todo claro, entonces nos veremos el sábado para pasar al tema número 9. No tienen que entregar este sábado también sus tareas de este tema. Y ya son formas de extinción, no luego están ilícitos tributarios y cada vez mucho más aplicable a la defensa del contribuyente. Y por último, estaríamos llevando los impuestos y se alcanzan las formas de impugnación, o sea, los recursos administrativos. Eso Doctor, ¿la sería. tarea era hasta el sábado Sí, este sábado. o es hasta el sábado? Ah, yo No, creí que era hasta el martes. Yo le mandé ya mi tarea, doctor, no sé si le habrá llegado. me han llegado algunas, si me mandan un mensajito por WhatsApp con su nombre para confirmar, entonces Ya, yo lo busco en el correo y les confirmo en ese momento, pues. ya está bien, gracias, doctor. Ok, ok, entonces Ya, nos vemos el sábado. Hasta luego. hasta luego, doctor. Hasta luego.